José Antonio se encontraba en su pequeño apartamento. Una mezcla de ansiedad y nostalgia llenaba el aire. A través de la ventana, la luz del sol se filtraba con suavidad, iluminando los muebles desgastados que llevaban años sin ser renovados. En la mesa de su cocina, la antigua pluma de su padre reposaba sobre un trozo de papel arrugado. Era un objeto que atesoraba más que cualquier otro, un regalo que su padre le había hecho la noche antes de su fallecimiento. La pluma, de un elegante color negro, tenía un toque dorado en su clip, que parecía brillar con un fulgor nostálgico. José Antonio la giró entre sus dedos, sintiendo la suavidad del metal frío. Recordaba las lecciones que su padre le había impartido sobre la importancia de la justicia, de luchar por lo correcto, y cómo esas enseñanzas lo habían guiado en su carrera como abogado. «Recuerda, hijo», había dicho su padre en una de sus charlas, mientras se sentaban en el viejo sofá de la sala, la justicia no siempre se encuentra en los grandes casos. A veces, se trata de ayudar a quienes no tienen voz. José Antonio sonrió al recordar esas palabras. Eran un recordatorio constante de lo que significaba la profesión que había elegido y de la responsabilidad que conllevaba. Con un suspiro profundo, José Antonio se levantó y se preparó para su audiencia judicial. Se puso una camisa blanca, una corbata azul que le había regalado su madre en su graduación y un traje negro que había pertenecido a su padre. Al mirarse en el espejo, notó las ojeras bajo sus ojos, el resultado de noches sin dormir, revisando documentos y preparando su defensa. Sin embargo, había algo en la pluma que le daba fuerza. La colocó en el bolsillo de su chaqueta, como un amuleto que lo conectaba con su pasado y le daba valor para enfrentar el presente. La audiencia tenía un peso especial. Se trataba de un caso complicado, un joven acusado de un delito que, según José Antonio, no había cometido. Sabía que tenía que luchar con todas sus fuerzas, no solo por su cliente, sino también por la memoria de su padre. Mientras se dirigía al tribunal, el bullicio de la ciudad le parecía distante, como si todo a su alrededor estuviera envuelto en un velo de incertidumbre. Las calles de la pequeña ciudad estaban llenas de vida, pero su mente estaba centrada en lo que estaba por venir. Al llegar al tribunal, José Antonio sintió una punzada de nerviosismo al cruzar la puerta. La sala era amplia, con asientos de madera oscura y un gran estrado en el que se encontraba la jueza María, quien lo observaba con una mirada aguda e inquisitiva. Era conocida por su astucia y su capacidad para desentrañar la verdad. José Antonio sabía que debía impresionarla y que su pluma sería su guía en ese camino. «Buenos días, su señoría», dijo José Antonio, tratando de mantener la voz firme mientras se acercaba a su lugar. La jueza María asintió, y él notó un destello de interés en sus ojos. «Buenos días, abogado. Espero que haya preparado un caso sólido, porque la acusación no se detendrá ante nada», respondió ella con una voz autoritaria, pero no exenta de un leve tono de curiosidad. José Antonio se plantó frente a la sala, con la pluma aún en el bolsillo. «Estoy aquí para demostrar que mi cliente es inocente y para desmentir las pruebas que se han presentado en su contra», comenzó, dejando que su voz resonara en la sala. Con cada palabra, sentía que la pluma lo conectaba con su padre, como si él estuviera a su lado, apoyándolo en esa lucha. La tensión en la sala era palpable, los murmullos cesaron y todos los ojos se centraron en él. José Antonio expuso los hechos del caso. Su voz se alzaba con confianza mientras explicaba los detalles que, a su juicio, demostraban la inocencia de su cliente. Pero a medida que avanzaba, una sombra de duda se cernía sobre él. La jueza María lo escuchaba atentamente, pero su expresión era impenetrable. «¿Y qué hay de las pruebas presentadas por la acusación?», interrumpió María, su tono agudo cortando el aire. «¿Cómo explicará su cliente encontrarse en el lugar del crimen?». La pregunta le hizo pensar. José Antonio sabía que no podía dejar que la presión lo desbordara. «Su señoría, esas pruebas son circunstanciales. Mi cliente fue visto en la zona, pero eso no implica que haya cometido el delito. Además, hay testigos que pueden corroborar su coartada», argumentó, sintiendo que la pluma en su bolsillo le daba la determinación necesaria para seguir adelante. «¿Testigos? ¿Tiene algún testimonio que presentar hoy?», preguntó la jueza con una leve elevación de cejas. «Sí, su señoría, tengo a un testigo que puede aportar información crucial», respondió José Antonio, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Sin embargo, justo en ese momento, la puerta del tribunal se abrió con un chirrido, y un hombre de aspecto enigmático, de cabello rizado y mirada penetrante,
Entró en la sala. Era Alberto, un nombre que resonaba en la mente de José Antonio como un eco inquietante. ¿Alberto?, murmuró José Antonio, desconcertado. El hombre era conocido por su astucia y su pasado complicado, y su presencia en ese momento parecía un mal presagio. La jueza lo miró con curiosidad, y Alberto se acercó al estrado, su expresión imperturbable. «Soy el testigo que ha venido a hablar», dijo Alberto, su voz grave y clara. La sala entera se quedó en silencio, mientras José Antonio se sentía cada vez más inquieto. La pluma en su bolsillo parecía pesar como una tonelada, como si su carga emocional pasara a ser física en ese instante. La jueza le dio permiso para hablar, y José Antonio, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, se preparó para escuchar lo que Alberto tenía que decir. «Mi testimonio puede cambiar el rumbo de este caso. Vi a su cliente en el lugar del crimen, y puedo asegurar que él estaba involucrado», declaró Alberto, y cada palabra que pronunciaba resonaba como un martillo en el corazón de José Antonio. «Eso no puede ser», exclamó José Antonio, su voz elevada por la incredulidad. «Mi cliente es inocente y hay pruebas que lo demuestran». Alberto lo miró con una mezcla de desprecio y desafío. «¿Pruebas? Las pruebas son subjetivas, José Antonio. Lo que importa es lo que se vio y lo que se sabe. Y yo sé lo que vi». La sala se llenó de murmullos, y José Antonio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La pluma en su bolsillo, su amuleto, parecía desvanecerse en su significado. Todas las lecciones de su padre, todos los recuerdos de lucha por la justicia, parecían tambalearse ante la revelación de Alberto. José Antonio, sintiendo que la situación se tornaba oscura, trató de recomponer sus pensamientos y buscar una salida. La conexión con su padre se volvió más intensa, y mientras miraba a la jueza María, supo que debía encontrar una manera de aclarar la verdad. Pero el camino se volvía cada vez más complicado, y la sombra de los secretos familiares comenzó a asomarse en su mente, dejando a José Antonio con más preguntas que respuestas. El tribunal se sumió en un silencio tenso, y la mirada de José Antonio se centró en la pluma, que parecía un símbolo de su lucha por la justicia y la verdad, aunque ahora las sombras del pasado comenzaban a amenazar con eclipsar todo lo que había conocido. José Antonio se sentó en su escritorio, rodeado de documentos y archivos que apenas lograban ocultar la confusión en su mente. La figura de Alberto, el testigo inesperado que había puesto en jaque su caso, lo atormentaba. No solo era su testimonio lo que lo inquietaba, sino la revelación de que había una conexión entre ese misterioso hombre y su padre. Con una determinación renovada, decidió investigar el pasado de Alberto. Con un par de clics en su ordenador, José Antonio comenzó su búsqueda. Navegó por viejos archivos y registros, cada vez más ansioso por desenterrar la verdad. La pantalla iluminaba su rostro, y a cada información que encontraba, su corazón latía más rápido. En uno de los registros encontró una mención de un viejo caso judicial en el que su padre había estado involucrado. Un caso que había sido cerrado sin resolverse y que incluía a Alberto como uno de los testigos. La relación entre ellos era más profunda de lo que había imaginado. ¿Qué se escondía detrás de esa amistad?, se preguntó José Antonio, mientras leía los detalles del caso. Era evidente que había más que una simple conexión profesional. Había un trasfondo que necesitaba ser desentrañado. De repente, un recuerdo de su infancia lo atravesó como un rayo. Recordaba a su padre hablando en voz baja, como si alguien estuviera escuchando, sobre un antiguo amigo que se había vuelto un extraño. ¿Podría ser Alberto ese amigo? La mente de José Antonio se llenó de preguntas, y su determinación de encontrar respuestas se convirtió en una obsesión. La tarde se convirtió en noche mientras investigaba, y el silencio del apartamento se veía interrumpido solo por el sonido de su teclado. Estaba tan absorto que no se dio cuenta de que había pasado horas. Finalmente, agotado pero decidido, decidió hacer una pausa y hablar con su madre. Ella siempre había sido su confidente, y quizás podría arrojar algo de luz sobre el tema. Al llegar a casa de su madre, José Antonio sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. La cocina estaba iluminada con una luz cálida, y el aroma del guiso que ella estaba preparando lo recibió como un abrazo. Su madre, una mujer de carácter fuerte y espíritu decidido, lo miró con una mezcla de preocupación y amor. «Hola, cariño. ¿Cómo va el caso?», preguntó ella mientras servía la cena. «Bien, más o menos», respondió José Antonio, intentando mantener la conversación ligera. «Pero hay algo de lo que quiero hablar contigo. Es sobre Alberto.
La expresión de su madre cambió instantáneamente. «¿Alberto? ¿Por qué hablas de él?» «Porque tiene una conexión con papá que no entiendo. Él fue testigo en un caso en el que papá estuvo involucrado. ¿Qué sabes de eso?» José Antonio sintió que la tensión en la habitación aumentaba. Su madre evitó su mirada y se concentró en su plato. «Es un tema complicado. Tu padre tenía sus razones para mantener ciertas cosas en secreto», dijo ella evasivamente, evitando profundizar en el tema. «Pero mamá, necesito saber, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué nunca me hablaste de esto?» La frustración comenzó a brotar en su voz. «José Antonio, a veces es mejor no saber. Tu padre, él no era el hombre que creías. Había cosas que él prefería mantener bajo llave. Secretos familiares, como lo llamo yo», contestó ella con un tono de advertencia. «Pero yo soy su hijo. ¿Por qué no puedo conocer la verdad?» José Antonio no pudo evitar levantar la voz. La ira y la tristeza se mezclaban en su pecho, y su madre lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. «Porque hay cosas que pueden herirte, y yo no quiero eso para ti. A veces es mejor vivir en la ignorancia», dijo ella con un susurro casi imperceptible. José Antonio sintió que su determinación crecía. No podía permitir que el miedo a la verdad lo dominara. «No puedo seguir así, mamá. Necesito saber quién era realmente papá. Si hay algo oscuro en su pasado, debo enfrentarlo». Su madre lo miró fijamente, como si evaluara su decisión. «Está bien, pero debes estar preparado para lo que encontrarás. A veces, los secretos son más dolorosos que la verdad misma». Con esa advertencia resonando en su mente, José Antonio dejó la casa de su madre con una sensación de desasosiego. Estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. La conexión entre su padre y Alberto debía ser desenterrada, y con cada paso que daba, se adentraba más en un laberinto de secretos que amenazaba con devorarlo. A la mañana siguiente, José Antonio se preparó nuevamente para la audiencia. La tensión en el aire era palpable, y la presencia de la jueza María lo intimidaba. Ella era astuta y siempre estaba un paso adelante, lo que hacía que su lucha fuera aún más difícil. Mientras se sentaba en la sala del tribunal, la mirada de María se posó sobre él y sintió que sus ojos lo atravesaban. «Señor José Antonio, ¿está listo para presentar su caso?», preguntó la jueza, con una voz que parecía mezcla de interés y desafío. «Sí, su señoría», respondió él, tratando de mantener la calma. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar, pensando en Alberto y en el testimonio que había presentado. Sabía que debía contrarrestar lo que había dicho, pero su mente estaba nublada por la confusión sobre su padre. A medida que comenzó a exponer su argumento, José Antonio se sentía cada vez más inseguro. La evidencia que había preparado parecía desvanecerse en el aire. Su voz temblaba y en su mente, las palabras de su madre resonaban. «A veces, es mejor no saber». ¿Acaso eso era cierto? ¿Era más fácil vivir con la ignorancia? «Señor José Antonio», interrumpió María, su tono impaciente. ¿Está usted seguro de que está presentando su caso con la debida diligencia? Parece que hay dudas sobre la credibilidad de su testimonio y su preparación». José Antonio sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Sí, su señoría, estoy aquí para defender la inocencia de mi cliente». Tartamudeó, pero sabía que su duda no había pasado desapercibida. Las palabras de la jueza lo golpearon con fuerza, y una sombra de duda comenzó a cernirse sobre él. Mientras las horas pasaban, José Antonio intentó recuperar el hilo de su argumentación, pero la presión lo abrumaba. La preocupación por la conexión de su padre con Alberto lo mantenía en un estado de alerta constante, y sus esfuerzos resultaban en vano. La jueza, con su mirada penetrante, comenzaba a dudar de su capacidad para manejar el caso. «Esto no se ve bien, José Antonio», murmuró uno de sus colegas al salir del tribunal. «Si no logras recuperar el control, podrías perder no solo el caso, sino también tu reputación». Esa frase resonó en su mente. La última cosa que quería era defraudar la memoria de su padre. Con cada fracaso, la imagen de su padre se desdibujaba más, y el peso de la verdad lo aplastaba. ¿Cómo podía luchar por la justicia si no conocía la verdad de su propia historia? Con el corazón palpitante y la mente en caos, José Antonio sabía que debía actuar. La próxima audiencia era su única oportunidad de cambiar el rumbo de la situación. Tenía que encontrar la manera de desenmascarar a Alberto y descubrir la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. La historia de su familia, con sus secretos y traiciones,
Lo esperaba al final de esa tensa batalla judicial. José Antonio se encontraba en su pequeño despacho, sumido en la penumbra de una tarde gris que parecía reflejar su estado de ánimo. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando la pluma antigua que descansaba sobre la mesa, pero su brillo parecía opacado por las sombras de la incertidumbre. Había recibido un mensaje anónimo hacía unas horas, un aviso inquietante que le advertía que no indagara más sobre su padre. La frase «no te metas donde no te llaman» resonaba en su mente, cada vez más perturbadora. Se pasó las manos por el rostro, intentando despejar sus pensamientos. ¿Quién le había enviado ese mensaje? ¿Por qué alguien querría que se alejara de la verdad? La inquietud se apoderaba de él, pero al mismo tiempo sentía una determinación creciente. La búsqueda de respuestas sobre su padre había comenzado como una simple curiosidad, pero ahora se había transformado en una misión personal. No podía dejar que el miedo lo detuviera. Decidido, José Antonio tomó su abrigo y salió de la oficina. Las calles estaban desiertas y el viento soplaba con fuerza, como si la ciudad misma quisiera disuadirlo de su propósito. Caminó hacia la casa de su infancia, un lugar que había estado cargado de memorias felices, pero que ahora le resultaba extraño y distante. Cada paso que daba sobre las baldosas desgastadas le recordaba la calidez de su hogar, la risa de su madre y las historias que su padre solía contarle. Al llegar, se detuvo frente a la puerta de madera, que aún conservaba el mismo color marrón que recordaba. Con un nudo en el estómago, empujó la puerta, que chirrió al abrirse. El interior estaba como lo había dejado años atrás, con el olor a madera antigua y un ligero polvo que cubría los muebles. Sin embargo, todo se sentía diferente. El ambiente estaba impregnado de un aire de misterio que le resultaba inquietante. Comenzó a recorrer la casa, tocando cada objeto como si pudiera captar la esencia de su padre a través de ellos. Las fotos en las paredes mostraban momentos felices, pero también una serie de miradas serias que José Antonio no había notado antes. Se detuvo frente a una de ellas, donde su padre sonreía junto a un grupo de amigos. Entre ellos, reconoció a Alberto, el testigo en el tribunal. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué relación había entre ellos? ¿Qué secretos guardaba su padre? Mientras revisaba el salón, sus ojos se posaron sobre un viejo escritorio cubierto de polvo. Se acercó y lo abrió, encontrando papeles amarillentos, cartas y documentos olvidados. En el fondo del cajón, algo llamó su atención. Una carta, con su nombre escrito a mano en la parte superior. Su pulso se aceleró al abrirla. La caligrafía de su padre era inconfundible. «Querido José Antonio», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque he partido de este mundo, y quiero que sepas que he hecho lo mejor que he podido. Hay cosas en mi vida que no puedo explicar, decisiones que tomé por razones que jamás comprenderás. Lo que más lamento es no haberte contado la verdad sobre nuestra familia». José Antonio tragó saliva, sintiendo cómo el peso de cada palabra caía sobre sus hombros. La carta continuaba, revelando una traición, un secreto que había permanecido oculto. «Tu vida no será fácil, y hay personas que quieren que te alejes de la verdad. Recuerda que siempre debes buscar la justicia, incluso si eso significa enfrentarte a aquellos a quienes amas. La verdad es poderosa y puede ser peligrosa». Sus manos temblaban mientras leía. La mención de una traición lo hizo sentir que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué había hecho su padre? ¿A quién había traicionado? ¿Y por qué tenía que alejarse de la verdad? La inquietud se transformó en furia. No podía permitir que el miedo lo dominara. Era su vida, su historia, y estaba decidido a descubrirla. Con la carta apretada en la mano, José Antonio abandonó la casa de su infancia, sintiéndose más fuerte pero también más vulnerable. La revelación de su padre lo había dejado con más preguntas que respuestas, pero estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Mientras caminaba, la imagen de Alberto lo asaltó de nuevo. ¿Qué sabía él? ¿Por qué había estado en la vida de su padre? Al llegar al tribunal, su corazón latía con fuerza. La sala estaba llena de gente, y la jueza María se encontraba en su lugar, observando con atención a todos los presentes. José Antonio respiró hondo, intentando calmar los nervios que le recorrían. Sabía que tenía que ser fuerte, que debía presentar su caso de la mejor manera posible, aunque la sombra del testimonio de Alberto aún lo atormentara. Se sentó en la mesa de los abogados y tomó la pluma, que había sido su amuleto y su guía,
Pero, en un instante, mientras giraba la pluma entre sus dedos, sintió un crujido y de repente, la pluma se rompió, cayendo en dos partes sobre la mesa. El sonido resonó en la sala y todos los ojos se volvieron hacia él. El silencio se hizo espeso y el rostro de la jueza se tornó serio. Esto no es un buen augurio, José Antonio, pensó para sí mismo, sintiendo que la fragilidad de la pluma simbolizaba la fragilidad de su situación. Sin embargo, se obligó a mantener la compostura. Miró a la jueza, quien le devolvió la mirada con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No importa», murmuró para sí mismo. «Esto no me detendrá». Recogió las dos partes de la pluma y las guardó en su bolsillo, sintiendo que, aunque estuviera rota, aún representaba la conexión con su padre y su lucha por la verdad. La audiencia comenzó, y José Antonio se preparó para presentar sus argumentos. Sabía que debía ser cauteloso, que cada palabra contaba, y que cada movimiento podía ser observado. La jueza María lo miraba con atención, y aunque había dudas en su mirada, José Antonio decidió que no se dejaría intimidar. «Su señoría», comenzó, su voz resonando en el silencio de la sala. «Me encuentro aquí no solo como abogado, sino como hijo que busca entender la verdad sobre su padre. Hay secretos que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo, y hoy estoy aquí para desenterrarlos, por el bien de la justicia y de la memoria de mi padre». La jueza arqueó una ceja, sorprendida por la sinceridad de José Antonio. Él continuó, sintiéndose más seguro con cada palabra, decidido a no dejar que la fragilidad de la situación lo desanimara. Tenía que luchar, y lo haría, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. José Antonio salió del tribunal con el corazón acelerado y la mente en un torbellino. La tensión que había sentido durante la audiencia aún latía en su pecho. La imagen de Alberto, el enigmático testigo, se repetía una y otra vez en su mente. ¿Qué había querido decir con aquellas palabras sobre su padre? Fue un golpe inesperado, una insinuación que dejó más preguntas que respuestas. Determinado a confrontar a Alberto, se dirigió hacia la salida del edificio, donde esperaba encontrarlo. El aire fresco de la calle le golpeó el rostro, y José Antonio se tomó un momento para recuperar la compostura. No podía dejar que sus emociones lo dominaran, especialmente ahora que estaba tan cerca de desvelar la verdad sobre su padre. Todo lo que había descubierto en las últimas semanas le había hecho cuestionar la imagen que había tenido de él desde niño. Finalmente, avistó a Alberto apoyado contra una pared, con la mirada perdida en el horizonte. José Antonio se acercó, sintiendo cómo la determinación crecía en su interior. «Alberto», llamó, su voz firme. «Necesito hablar contigo». El testigo giró lentamente la cabeza, como si hubiera estado esperando esa confrontación. Su expresión era de desdén, pero también de curiosidad. José Antonio sintió una punzada de nervios, pero no se detendría. «¿Qué quieres, José Antonio?», preguntó Alberto con un tono despreocupado, pero su mirada era penetrante. «Lo que dijiste en la sala de audiencias sobre mi padre. ¿Qué sabes realmente?», dijo José Antonio manteniendo la mirada fija en él. Alberto sonrió de forma enigmática, pero no respondió de inmediato. En cambio, cruzó los brazos y se recostó más en la pared, como si disfrutara del juego. «Tu padre no era el hombre que crees que era, José Antonio. Era un buen abogado, pero también un hombre con secretos», dijo dejando caer las palabras como si fueran piedras en un estanque. José Antonio sintió una mezcla de frustración y ansiedad. No estaba dispuesto a aceptar esa afirmación sin más. Se acercó un paso más, su voz temblando con la presión del momento. «¿Qué secretos? ¿Qué sabes de él que yo no sepa?», insistió. Alberto se rió suavemente, como si José Antonio no entendiera el peso de sus palabras. «Algunas cosas son mejor dejarlas en el pasado, muchacho. Pero si insistes, puedo decirte que tu padre se vio envuelto en un escándalo que lo marcó para siempre. Una traición, algo que nunca se resolvió». «¿Una traición?», preguntó José Antonio, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿A quién traicionó?». Alberto se encogió de hombros, sin prisa por responder. José Antonio podía ver que el hombre disfrutaba del poder que tenía sobre él, y eso lo enfureció. «No tengo tiempo para juegos, Alberto. Dímelo de una vez», exigió. Está bien», dijo Alberto levantando las manos en señal de rendición. «Tu padre defendió a un hombre acusado de corrupción. Pero había algo más en juego. Este hombre no era quien decía ser, y tu padre lo sabía, pero decidió hacer la vista gorda.
La revelación cayó sobre José Antonio como una losa. Su mente se llenó de imágenes de su padre, de los momentos que habían compartido y de la admiración que siempre había sentido por él. La idea de que su padre pudiera haber estado involucrado en algo tan oscuro lo dejó tambaleándose. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque no hay nada que puedas hacer al respecto. Es parte del pasado, y la gente suele preferir no recordar lo que no les gusta», respondió Alberto con un tono de resignación. José Antonio se sintió impotente. Era evidente que había más en la historia, pero no podía sacar a Alberto de su zona de confort. Necesitaba otra perspectiva, alguien que pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido. Decidió que tenía que hablar con su madre. Esa misma tarde, José Antonio se dirigió a la casa de su infancia. El aire estaba pesado con recuerdos y nostalgia mientras se acercaba a la puerta. Su madre, Clara, lo recibió con una sonrisa, pero su expresión cambió al ver la seriedad en el rostro de su hijo. «¿Qué sucede, José Antonio?», preguntó, notando la inquietud en su voz. «Mamá, necesito que me hables de papá. Hay algo que no entiendo», dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina. Clara se sentó frente a él y sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y tristeza. «¿De qué quieres hablar?», preguntó, pero José Antonio podía ver que ya sabía de lo que iba a hablar. «He escuchado cosas sobre su carrera, cosas que no sabía. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué dejó de ejercer?», insistió José Antonio. Su madre suspiró, mirando al suelo. Era evidente que había decisiones difíciles que había tomado para proteger a su hijo de la verdad. «¿Tu padre? Él era un buen hombre, José Antonio, pero se vio envuelto en un caso que lo cambió. Un caso de corrupción, sí, pero no lo que piensas. Él intentó hacer lo correcto, pero a veces el camino correcto está lleno de sombras», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó José Antonio, sintiéndose frustrado por la evasión de su madre. Él defendió a un hombre que, en apariencia, era inocente, pero había muchas cosas ocultas. La gente no vio el sacrificio que hizo para proteger a otros, explicó Clara, con lágrimas en los ojos. La traición que mencionó Alberto no era solo de tu padre hacia el hombre que defendía, sino de aquellos que lo rodeaban. A veces, las lealtades se ponen a prueba de maneras que no esperas. José Antonio se sintió abrumado por la revelación. La imagen de su padre se desmoronaba ante sus ojos, y la confusión lo envolvía. Durante años había visto a su padre como un héroe, y ahora esa percepción se tambaleaba. «¿Por qué nunca me contaste esto?», preguntó José Antonio, sintiendo que la decepción se apoderaba de él. «Quería protegerte, José Antonio. No quería que llevaras esa carga. Tu padre hizo lo que creyó correcto en su momento, y aunque los resultados fueron desastrosos, eso no disminuye su valentía», dijo Clara, intentando contener las lágrimas. José Antonio se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Tristeza, ira, confusión. La conversación con su madre había abierto una herida que creía cerrada, pero también había encendido una chispa en su interior. Necesitaba entender la verdad, no solo sobre su padre, sino sobre sí mismo. Con la mente llena de dudas, José Antonio regresó al tribunal para la reanudación de la audiencia. Sabía que tenía que presentar nuevas evidencias, pero el peso de lo que había aprendido pesaba sobre sus hombros. La figura de la jueza María se perfilaba en su mente, y cada vez que pensaba en ella, una nueva inquietud surgía. ¿Cuál era su papel en todo esto? ¿Estaba ella también involucrada en los secretos de su familia? Al entrar en la sala, sintió la mirada de María sobre él. Había algo en sus ojos que no podía descifrar, un destello que parecía esconder más de lo que mostraba. José Antonio se acercó a su lugar, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de él. «Estamos listos para continuar», anunció la jueza, su voz resonando en la sala. José Antonio tomó una respiración profunda. Sabía que tenía que ser fuerte, que debía presentar su caso con determinación y claridad. Pero mientras comenzaba a hablar, no pudo evitar sentir que el ambiente estaba cargado de tensiones ocultas. Algo estaba a punto de estallar, y José Antonio se preparó para enfrentarlo, incluso si eso significaba desenterrar verdades que él mismo no estaba preparado para aceptar. La mañana era fría y nublada, como si el cielo mismo estuviera reflejando el tumulto interno de José Antonio. En su pequeño despacho, las paredes estaban repletas de documentos y libros de leyes, pero su mente estaba completamente ocupada por las revelaciones de las últimas semanas.
La búsqueda de la verdad sobre su padre lo había llevado a un laberinto de secretos y traiciones. Con la pluma antigua en su mano, José Antonio se sentía atrapado entre la lealtad hacia su familia y su ética profesional como abogado. Decidido a encontrar respuestas, José Antonio decidió visitar a Antonio, un viejo amigo de su padre. Antonio había sido un colega y confidente de su padre durante muchos años, y José Antonio sentía que podía confiar en él. Al llegar al pequeño café donde habían acordado encontrarse, José Antonio notó la decoración añeja y el aroma a café tostado que envolvía el lugar. Antonio estaba ya sentado en una mesa, con una expresión de seriedad en su rostro. «José Antonio, me alegra verte», dijo Antonio alzando su taza de café. Su voz tenía un tono cálido, pero había un matiz de preocupación en ella. «Antonio, gracias por venir. Necesito hablar contigo sobre mi padre», respondió José Antonio, tomando asiento frente a él. «He oído que estás trabajando en un caso complicado. La gente murmura sobre el testigo, Alberto. ¿Es cierto que tiene un pasado con tu padre?», preguntó Antonio, inclinándose ligeramente hacia adelante. José Antonio asintió, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. «Sí, y es por eso que estoy aquí. ¿Qué sabías de su relación?». Antonio suspiró. Su mirada se volvió distante. «Tu padre era un hombre de principios, pero también estaba atrapado en una red de intereses oscuros. Intentó proteger a alguien, pero no pudo evitar que los problemas le atraparan. Era un abogado honorable, pero las circunstancias lo llevaron a tomar decisiones difíciles». «¿Proteger a quién?», interrumpió José Antonio, su corazón latiendo más rápido. La revelación lo dejó inquieto. «No puedo decirte todos los detalles, pero había un caso que lo afectó profundamente. Tu padre se vio envuelto en una situación donde tuvo que elegir entre la justicia y la lealtad hacia una persona cercana». Antonio miró a José Antonio directamente a los ojos. «Lo que puedo decirte es que no todo lo que crees saber sobre él es cierto». La revelación de Antonio hizo que José Antonio sintiera un nudo en el estómago. Las palabras no se desvanecían, sino que se repetían en su mente como un eco. ¿Qué secretos había ocultado su padre? José Antonio sabía que debía seguir buscando respuestas, pero la incertidumbre comenzaba a consumirlo. Después de la conversación con Antonio, José Antonio se dirigió a su casa. Las sombras de la tarde se alargaban, y su mente estaba llena de imágenes de su padre, de cómo lo había idealizado. ¿Acaso había sido solo un hombre común, con fallos como cualquier otro? Necesitaba hablar con su madre, pero sabía que el tema sería delicado. Se sentó en la sala, esperando el momento adecuado para abordar el tema. «Mamá, ¿podemos hablar? Hay algo que necesito entender», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Su madre, que estaba en la cocina preparando la cena, se detuvo y lo miró con una expresión que mezclaba preocupación y sorpresa. «Claro, José Antonio. ¿Sobre qué quieres hablar?». «Sobre papá. He estado descubriendo algunas cosas que no sabía antes», dijo intentando ser lo más suave posible. Ella frunció el ceño, su expresión cambiando a un semblante de cautela. «¿De qué estás hablando? A veces es mejor dejar el pasado en paz». «No puedo hacerlo. Alberto, el testigo en mi caso, tiene una historia con él. Me han dicho que papá estaba involucrado en algo más oscuro de lo que pensábamos. ¿Por qué nunca me dijiste nada?». Su voz se elevó. La frustración se apoderaba de él. «Porque no es fácil hablar de lo que pasó. Tu padre fue un buen hombre, pero la vida lo llevó por caminos difíciles. Quería protegerte de la verdad», respondió su madre, y José Antonio notó una lágrima asomarse en sus ojos. «¿Protegerme de qué? Quiero saber», exclamó, sintiendo que la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «Tu padre nunca fue el abogado ejemplar que creías. Estaba metido en un caso de corrupción, algo que nunca se resolvió. Hizo todo lo posible por mantenerlo alejado de ti. Por eso no te lo conté», admitió, su voz quebrándose. El silencio se apoderó de la habitación. José Antonio sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había construido en torno a la memoria de su padre se desmoronaba. La figura de su padre, una mezcla de héroe y villano, le era ahora más confusa que nunca. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque pensé que al protegerte te estaba haciendo un favor, pero veo que he cometido un error». Su madre se acercó a él tomando su mano. «Debes entender que a veces las decisiones que tomamos no son las correctas, pero lo hacemos por amor». José Antonio apartó la mirada sintiendo que el dolor y la confusión lo envolvían.
En ese instante, su teléfono vibró en el bolsillo. Sacó el dispositivo y vio un mensaje anónimo que le hizo helar la sangre. No sigas buscando. Deja el caso o te arrepentirás. El miedo se apoderó de él, pero en el fondo, algo más ardía, una determinación feroz. No podía rendirse. Con cada revelación, la verdad se hacía más necesaria. La sombra de su padre y lo que había representado lo perseguía, pero también lo impulsaba a seguir adelante. No puedo dar marcha atrás, mamá. Debo descubrir la verdad, por mí y por papá, dijo con una resolución renovada. Su madre lo miró, comprendiendo que ya no había vuelta atrás. Entonces ten cuidado, José Antonio. El camino que elegiste puede ser peligroso. Lo sé, pero necesito saber quién era realmente mi padre y qué secretos se esconden detrás de su legado, respondió sintiendo que la pluma en su mano se convertía en su amuleto, un símbolo de su lucha por la verdad. Mientras la noche caía, José Antonio se preparó para la siguiente audiencia, armado no solo con sus argumentos legales, sino con el peso de su historia familiar y la determinación de enfrentar cualquier desafío. La verdad, al fin y al cabo, era lo único que podía liberarlo de las cadenas del pasado. La sala del tribunal estaba impregnada de una tensión palpable. José Antonio, con la pluma en su mano temblorosa, se encontraba frente a la jueza María, su mirada fiera y decidida. Era el momento culminante de su carrera como abogado, y sabía que debía arriesgarlo todo. Con un profundo suspiro, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y de su caso. «Su señoría», comenzó José Antonio, su voz resonando en la sala. «Me gustaría leer una carta que encontré en la casa de mi padre. Creo que es crucial para entender la verdad oculta detrás de este caso y los lazos que nos unen a todos aquí». La jueza María lo observaba con una mezcla de curiosidad e incredulidad. José Antonio se giró hacia el jurado, notando la atención que todos le prestaban. A medida que desenrollaba la carta, su corazón latía con fuerza, sabiendo que cada palabra podría impactar de forma irrevocable. «Esta carta», continuó, «fue escrita por mi padre antes de fallecer. En ella menciona una traición que involucra a Alberto y a usted, su señoría». Un murmullo recorrió la sala. Alberto, que estaba sentado en el banquillo de los testigos, se enderezó, su expresión cambiando de confianza a inquietud. José Antonio comenzó a leer en voz alta, dejando que las palabras fluyeran. «Querido José Antonio, si estás leyendo esto, significa que he partido, y me pesa en el alma que no pueda explicarte todo lo que sucedió. La verdad sobre mi carrera es más oscura de lo que imaginas. Siempre intenté protegerte, pero hay secretos que nunca debí ocultarte. La pluma que llevas contigo es más que un simple objeto. Contiene pruebas que pueden cambiarlo todo. Alberto es un hombre peligroso, y yo cometí un grave error al confiar en él. La jueza María, en su búsqueda de justicia, también ha estado atrapada en esta red de corrupción. Cuida de ti y de lo que descubras». Las palabras resonaban en el aire, y la sala se sumió en un silencio sepulcral. José Antonio levantó la vista, observando los rostros de los presentes. La jueza María parecía cada vez más nerviosa, mientras que Alberto se mostraba visiblemente alterado. «Su señoría», dijo José Antonio, su voz firme, «no puedo quedarme callado ante la posibilidad de que mi padre estuviera involucrado en un caso de corrupción que afecta a todos nosotros. Esta carta es solo el comienzo. La pluma que tengo en mis manos no es solo un recuerdo. Tiene un mecanismo oculto». La jueza lo interrumpió, su tono ahora grave. «Deténgase, José Antonio. Esto es una locura. Está insinuando cosas de las que no tiene pruebas». «¿Locura?», replicó José Antonio, sintiéndose cada vez más respaldado por su convicción. «¿Acaso no ha escuchado las palabras de un hombre que dio su vida por la justicia? Mi padre no era perfecto, pero él sí creía en ella». De repente, José Antonio presionó un pequeño botón en la pluma. Un pequeño compartimento se abrió, dejando caer un papel arrugado al suelo. La sala se llenó de murmullos, y todos los ojos se centraron en el trozo de papel que ahora yacía en el suelo. «Eso», continuó José Antonio señalando el papel, «contiene pruebas incriminatorias que pueden demostrar que la jueza ha estado encubriendo evidencias en este caso». María se levantó de su asiento furiosa. «Esto es inadmisible», gritó, su voz resonando en la sala. Pero José Antonio, impulsado por la adrenalina y la necesidad de justicia, no se dejó amedrentar.
No estoy aquí para atacar su reputación, su señoría. Estoy aquí para buscar la verdad. Si mi padre fue un hombre que luchó por la justicia, yo también lo haré. Alberto, que había estado callado hasta ese momento, finalmente habló. José Antonio, no sabes lo que estás haciendo. Esto es un juego peligroso. Tu padre estaba involucrado en cosas que no comprendes. No me hables de mi padre, exclamó José Antonio, su enojo palpable. Fui yo quien lo perdió y tú quien lo traicionó. El ambiente en la sala se tornó eléctrico. La jueza, visiblemente afectada, se sentó nuevamente, con la mirada fija en José Antonio. Si lo que dices es cierto, esto cambiaría todo, murmuró, más para sí misma que para él. José Antonio se dio cuenta de que estaba desafiando no solo a su enemigo, sino también a una figura de autoridad que había sido un pilar en su vida. Pero la verdad era más importante que la lealtad ciega. ¿Qué es lo que oculta, María?, preguntó, su voz baja pero cargada de significado. ¿Qué secretos hay en su pasado que la llevan a proteger a un hombre como Alberto? La jueza levantó la mirada y en sus ojos se podía ver un destello de vulnerabilidad. Todos tenemos demonios, José Antonio. Todos cometemos errores. Pero lo que está en juego aquí es mucho más grande de lo que imaginas. ¿Más grande que la vida de un hombre inocente?, preguntó José Antonio, sintiéndose cada vez más fuerte en su postura. Un silencio se apoderó de la sala mientras la jueza luchaba con su propia verdad. Finalmente, con un suspiro profundo, habló. Tu padre y yo teníamos un pasado complicado. Él fue un gran abogado, pero también un hombre con secretos. Estaba en una encrucijada, y yo no supe cómo ayudarlo. José Antonio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La historia que había creído conocer sobre su padre se desmoronaba ante sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué nunca hablé de ello? Porque quería protegerte, respondió María, su voz ahora más suave. Pensé que te estaba haciendo un favor, pero ahora veo que he cometido un error. ¿Qué más oculta?, insistió José Antonio, la urgencia en su voz aumentando. Hay una red de corrupción que va más allá de nosotros. Gente poderosa que haría lo que fuera para mantener las cosas como están. Si continúas con esto, te arriesgas a perder mucho más que tu carrera. José Antonio sintió que su determinación se fortalecía, aunque también su miedo. No puedo darme por vencido. No lo haré. La verdad debe salir a la luz, incluso si eso significa enfrentar a quienes han hecho daño a otros. María lo miró con tristeza, como si viera en él el reflejo de su propio pasado. Ten cuidado, José Antonio. La justicia no siempre es lo que parece. A veces se convierte en venganza, y eso no es lo que tu padre habría querido. Con esas palabras resonando en su mente, José Antonio se dio cuenta de que estaba en medio de una tormenta que apenas comenzaba. La revelación de la carta y el contenido oculto de la pluma no solo habían desnudado la corrupción en el tribunal, sino que también habían abierto viejas heridas en su propia familia. ¿Qué secretos más se esconden en mi linaje?, se preguntó, sintiendo el peso de la historia familiar sobre sus hombros. Mientras la audiencia continuaba, José Antonio supo que su lucha no solo era por su cliente, sino también por la verdad sobre su padre, una verdad que podría cambiar su vida para siempre.